Muy buenas noches, Sonia, de los miles de seguidores en redes sociales de Noticinco, y hoy invitamos al expresidente Iván Duque porque hay muchos temas de país que queremos analizar con él, inclusive muchos exgobernantes se han pronunciado sobre su gestión y obviamente con todo el entorno que se vive hoy en materia de inseguridad, criminalidad, guerrilla, narcotráfico en Colombia. Muy buenas noches, expresidente, gracias por estar con Noticinco. Bueno, Edgar, un saludo muy especial, muy buenas noches para toda la audiencia también de Noticinco. Sin lugar a dudas, con la preocupación que tenemos todos los colombianos de ver el desgobierno, el deterioro de la seguridad, el crecimiento de los cultivos ilícitos, el guante de seda para los criminales, la destrucción de la salud, la parálisis en la inversión gubernamental y sobre todo la interinidad que hay hoy en muchísimos de los ministerios que son claves para que el país pueda conducirse de manera apropiada. Entonces, es un desastre y yo creo que hoy la reflexión que tenemos que hacer todos los colombianos, sobre todo de cara a la elección del año 2026, es cómo podemos consolidar una gran alianza nacional republicana que permita recuperar a Colombia y donde se dejen los egos a un lado y prevalezca el sentido patriótico, porque como dice la gente, o nos unimos o nos hundimos. Expresidente, es que cuando uno escucha a la defensora del pueblo hablar de 804 municipios, cerca del 70% del país en emergencia humanitaria, pues uno dice, a ver, ¿qué se van a venir? ¿Más conmociones interiores? Bueno, es que yo creo que la figura, por ejemplo, de la conmoción interior, de la forma en la que ha sido aplicada de manera oportunista, porque lo que se ha tratado es de meter una reforma tributaria para cerrar caja, utilizando como pretexto la situación del Catatumbo, porque es que esta situación era totalmente previsible. ¿Qué podía pasar si dejaban que el ELN operara en la frontera al ancho de la seda en connivencia con el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro? Y por otro lado, también qué se podía esperar cuando el año pasado la meta de erradicación de cultivos ilícitos fueron escasamente 10, que creo que ni siquiera se cumplieron. Entonces, toda esa situación de deterioro el gobierno la incubó y ahora la quiere resolver tratando de aplicar medidas tributarias de carácter nacional para enfrentar un tema que está focalizado en una región, lo cual es no solamente oportunista, sino es una forma de meter el bolsillo, la mano en el bolsillo a los colombianos. ¿Y esto qué significa ahora que se viene el tema con Estados Unidos y hemos visto cómo está deteriorada la relación después de este tema de la migración? Pues sin lugar a dudas, ya lo vimos en el 2007 tal vez, cuando el país estaba a puertas de ser desertificado, señores presidente, que ahora pues obviamente las cosas no van por buen camino. En el 2017 Colombia se salvó de la desertificación, estaba prácticamente hecha y funcionarios dentro del gobierno de los Estados Unidos ayudaron a que eso no ocurriera. Yo lo alerté también en el 2018 como presidente electo en mi primera visita a los Estados Unidos. Nosotros, hay que recordar, Edgar, recibimos un país con más de 200.000 hectáreas de coca, cuando en el año 2015 estábamos en escasamente 50.000 hectáreas. ¿Por qué sucedió eso? Porque se paró la aspersión aérea, que era una de las múltiples herramientas para enfrentar este flagelo. Y después nosotros paramos ese crecimiento exponencial, enfrentamos a los carteles, tuvimos muchísimas dificultades para que las cortes nos dieran un aval para retomar la aspersión aérea en el país. Y claro, ese tipo de cosas fueron muy difíciles, pero lo que vemos ahora en los últimos 3 años es prácticamente el desgreño, el abandono, desmontar los grupos manuales de erradicación, poner metas irrisorias en materia de incautaciones también. Y me llama mucho la atención algo, Edgar. No solamente es bajas medidas en materia de erradicación, desmonte los grupos de erradicación manual, pero algo que fue denunciado también por uno de los académicos que mejor conoce esa problemática, que es Daniel Mejía, donde se muestra que el porcentaje de incautaciones como porcentaje de la producción total o potencial que tiene el país está en el lugar más bajo en prácticamente 20 años. Eso nos lleva a una inminente desertificación. Y por otro lado, yo creo que el hecho de estar jugando con candela, de provocar a Estados Unidos con la firma de este acuerdo con China, que se conoce en inglés como el Belt and Road, que es quizás el acuerdo dominante que tiene China hoy con varios países, todo eso va a seguir fracturando la relación con Estados Unidos y me temo que si esto no se maneja de manera adecuada, puede llevar a que el país tenga sanciones comerciales severas. Yo quisiera analizar con usted este video, si usted me permite compartírselo, porque en la llamada Paz Total siguen pasando cosas, inclusive personas que están
según la Fiscalía y según las autoridades, delinquiendo. Veamos este video, expresidente Duque, para que usted me dé su lectura de qué significa para el país y lo que está pasando en la mesa de negociación con disidencias y demás. Están reiterando que ustedes están haciendo una trampa contra el proceso de paz que estamos desarrollando. Se dio la semana pasada, señor expresidente, cuando iban a capturar a alias Araña, porque decía el alto comisionado que esto era un entrampamiento. ¿Usted qué piensa de eso, presidente? Pues es que esta es la narrativa de todos los que están protegiendo bandidos en Colombia. Es que, a ver, empecemos por las cosas con unos años atrás. Acuérdese, Edgar, que antes de posicionarme yo como presidente, siendo todavía mi antecesor, el presidente de Colombia, la Fiscalía General de la Nación capturó a Jesús Santrich con fines de extradición por las denuncias que había hecho Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, denunciando toda esa situación de narcotráfico en el cual estaban involucrados estos bandidos. Y usted vio la dificultad que se dio para que esa extradición de Jesús Santrich se pudiera hacer, tanto así que él se voló y después murió como mueren los bandidos en Venezuela. Pero aparte de eso, usted recordará que mi antecesor salió en Naciones Unidas a decir que en Colombia brillaba la paz y resulta que dejó 3 FARC, dejó una en el Congreso, dejó otra en Venezuela y dejó otra en el narcotráfico y seguían vendiendo ese cuento de que lo que se había construido era la paz y resulta que este tipo de bandidos como Araña hacen parte de esos enclaves de narcotráfico. Acuérdese de Guacho, acuérdese de Mayimbú, acuérdese también de todos esos frentes del Carolina Ramírez, también de la de Dagoberto Ramos, de la Jaime Martínez, todas disidencias involucradas en el narcotráfico. Entonces, ahora quieren nombrar gestores de paz a esos bandidos, como hicieron con John Mechas y otros, y los quieren vender como adalides de la construcción de la paz, cuando lo que se les está dando es un tratamiento permisivo y prácticamente empoderarlos para que sigan en actividades criminales. Entonces, la reacción que se ve por parte de Oti Patiño da vergüenza, porque es realmente un pronunciamiento de protección a un bandido que se está burlando de los actos generosos de paz de Colombia. Y hablando de desgobernantes, precisamente lo invito a ver este otro video del expresidente Santos cuando se refería a usted al expresidente Uribe. Fue a partir del 2018 que comenzó el declive. ¿Qué pasó? Que los presidentes que me sucedieron, el que usted le impuso a su partido y el que tenemos ahora, optaron por el nefasto adanismo, la pésima costumbre de tanto gobernante de hacer borrón y cuenta nueva con prácticamente todo lo que viene de atrás. Expresidente Iván Duque, pues ahí lo estábamos escuchando de la semana anterior al expresidente Santos diciendo nuevamente que usted hizo trizas la paz y desconociendo él que ha hecho parte de este gobierno, el gobierno Petro, porque el santismo, petrismo o el petrismo-santismo existe. Bueno, déjeme, yo le desagrego todas estas mentiras que acabamos de escuchar, desde lo personal hasta lo que tiene que ver con políticas públicas. Él dice, el candidato que usted impuso en su partido, dice él, refiriéndose a mí. Y yo creo que es interesante ver, porque además usted fue testigo, Edgar, que en el proceso de mi candidatura, primero tuve que surtir al interior de mi partido un proceso de selección competido, con personas como Carlos Holmes Trujillo, como María del Rosario Guerra, como Paloma Valencia, como Rafael Nieto, y se hicieron más de 16 encuestas donde todas las gané. Pero después fui a una consulta abierta y me enfrenté con Marta Lucía Ramírez y con Alejandro Ordóñez y también la gané. Y después fui a primera vuelta y derroté al petrosantismo. Derroté en ese momento al doctor de la Calle, derroté también en ese momento a candidatos como Gustavo Petro, Sergio Fajardo, muchos de los que ahora él está tratando de albergar en su seno. Y después derroté a Petro en la segunda vuelta. Si usted mira eso, ahí no hay ninguna imposición. Lo que sí llama la atención es que él, en el año 2010, se hizo ungir de candidato del partido de la U, no permitió una competencia dentro del partido de la U y tuvo que inclusive tratar de imitar la voz de Uribe con un humorista para que pudiera dar la señal de que tenía la bendición de Uribe, para después hacer una traición que va más allá de lo político, que tiene que ver con una persecución infame contra Álvaro Uribe, contra su familia, contra muchos miembros de su gobierno. Entonces, primera mentira.
Segunda mentira. Él dice que no hicimos nada por la paz. Mira, ayer salió una columna muy interesante, o en días pasados, del doctor Carlos Enrique Moreno, basado en todo lo que ha sido la evaluación del Instituto Kroc, que es el instituto que él ayudó a consolidar como el organizador y monitor de todo lo que era la implementación de los acuerdos, y muestra que nosotros dejamos más de un 35% de avance, lo cual era con cronograma, y que si usted lo compara con lo que va hoy, prácticamente el avance escasamente supera el 4%. Entonces, segunda mentira que él dice. En materia de seguridad, él no dice que dejó 3 FARC, porque resulta que Iván Márquez, que alias el Paisa, también que Romaña, y por supuesto toda esa caterva de delincuentes que después se fueron a frentes explícitos, todos ellos se crearon en el gobierno Santos. Cuando yo me posesiono como presidente, ya estaban por fuera del proceso. Iván Márquez, ya estaba por fuera del proceso el Paisa, ya estaba por fuera Gran Nobles, ya estaba por fuera Gentil Duarte, Iván Mordisco y todos ellos. Eso no lo dice él. Tampoco dice cómo desmontó el número de efectivos de las fuerzas militares y de policía, donde cuando nosotros asumimos la presidencia teníamos cerca de 15.000 efectivos menos, que tardó más de 1 año y medio en recuperar. Excusa, señor expresidente. Además, ¿dónde están las armas? Porque se hizo un censo y ahora mismo el secretario de Gobierno de Bogotá y el de Cali dicen que hay muchas armas, inclusive que no se contaron, claro, y que todavía están circulando. Todo eso yo lo denuncié siendo senador. Y aún así, después viene la otra mentira que es usual en él, en lo que tiene que ver también con la seguridad. Nuestro gobierno dejó el cuatrenio con la menor tasa de secuestros en un cuatrenio en los últimos 40 años. Y tuvimos también la menor tasa de homicidios promedio de los últimos 40 años hasta el momento en que yo dejé la presidencia. Pero lo que no cuenta él es toda la permisividad que tuvo las FARC en Venezuela y las disidencias de las FARC. Y frente a lo que él ahora quiere desprenderse del petrosantismo, basta con ver el discurso que pronunció el día de su reelección en el año 2014, donde le agradece explícitamente a Gustavo Petro su apoyo para ganar la presidencia y donde dice que sin él no hubieran podido ganar. Tampoco menciona cómo desde el comienzo de mi gobierno él estuvo aupando mucha de la oposición hirsuta y violenta que vimos durante todo el cuatrenio. Tampoco dice él todas las intrigas que llevó ante la Corte Constitucional, incluyendo su presentación para que no se hiciera aspersión aérea, porque era parte de un acuerdo que tenían por debajo de la mesa con las FARC en La Habana. Y tampoco dice él que en los últimos 3 años ha sido copartícipe de toda esta gestión gubernamental. Tenía embajadores ubicados estratégicamente en países que hacen parte de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, de cara quizás a sus aspiraciones burocráticas internacionales que ahora se están desmoronando rápidamente. Y tampoco menciona también los miembros de su gabinete que también han sido miembros del gabinete de Gustavo Petro, o personas que él nombró en otros cargos. José Antonio Campo lo nombró Cristo. Juan Fernando Cristo, Murillo, Alejandro Gaviria, Alfonso Prada, y no se le olvide que el doctor Ocampo fue nombrado por Juan Manuel Santos en la Junta del Banco de la República. Entonces el petrosantismo es una realidad y ahora se quiere él desprender de eso, no, que asuma responsabilidades, cosa que nunca ha hecho. Yo durante mi presidencia procuré nunca mencionarlo, porque yo siempre tengo como una postura ética, que si no tengo nada bueno que decir de alguien, mejor ni lo menciono. Y así lo hice. Pero entonces pongamos las cosas así, en doble columna, porque básicamente, si él deja de decir mentiras sobre otras personas, de pronto podemos dejar de decir la verdad sobre él. Pero que no venga ahora a tapar las cosas como lo ha hecho con esa hipocresía, y por eso le contestamos con esa contundencia. Expresidente, no solamente a usted le tocó afrontar la pandemia del COVID-19, sino también los llamados bloqueos, los llamados afectaciones al patrimonio público, el tema de la inflación, el costo de vida, cómo se puso por este tema de bloqueos. A mí no me gustan estos sujetos que quieren posar de magnánimos y de estadistas. Nunca hubo una llamada de ese señor cuando estábamos enfrentando la pandemia para ofrecer ayuda alguna. Cuando me hicieron el atentado en Cúcuta,
Nunca hubo una llamada de solidaridad o un mensaje de solidaridad. Y ahora vienen a fungir como si fueran enviados celestiales a ser promotores de la paz. La paz solamente les sirvió para los propósitos de adquirir premios, porque ni siquiera dejaron un marco de implementación. Le voy a decir, la vergüenza más grande de lo que recibimos después de toda la perorata de lo que llamaban la paz, era solamente 2 planes de desarrollo con enfoque territorial de 16. En el gobierno nuestro se aprobaron 14. Entonces, Edgar, las cosas por su nombre. Expresidente, mire, el retomo con el tema de los bloqueos y después lo llamaron estallido social con toda la afectación que esto tuvo y el perjuicio especialmente para el suroccidente del país y para toda Colombia. Veamos ahorita lo que decía el presidente de la CUT, Fabio Arias, sobre este tema del estallido social. Pero si es la única opción que nos van a dejar, pues yo, Fabio Arias, presidente nacional de la CUT, convocaré nuevamente al estallido social porque no tengo otra opción. Señores empresarios, tienen que ustedes acabar con la mezquindad que tienen sobre el tema de la distribución de la riqueza. No puede seguir solamente las cosas para ustedes. Bueno, lo decía el presidente de la CUT, representante de los trabajadores, volver a llamar a un estallido social si no se aprueba la reforma laboral. ¿Qué análisis le merecen estas palabras? Aquí en Cali además fueron. Primero, el término estallido social parece que se hubiera convertido en una franquicia, porque lo utilizaron en Chile, después lo utilizaron en Ecuador, después lo trajeron a Colombia, lo llevaron a Panamá, a Paraguay. Es prácticamente ya parte también del libreto de los que hoy quieren enarbolar las banderas del Foro de Sao Paulo. Segundo, ellos venían haciendo una oposición con violencia y legitimaron la violencia y validaron la violencia. Y yo recuerdo mucho a un dirigente sindical que ya desafortunadamente partió a la vida celestial, que me dijo un día, vea, presidente, nosotros con usted nos hemos entendido, hemos llegado a acuerdos sobre el salario mínimo, hemos llegado a acuerdos sobre lo que es el paquete estatal que se negocia cada 2 años con las centrales obreras. Y me dijo, si yo no apoyo al Comité del Paro, me matan. Y claramente muchos de los que se terminaron metiendo en esto lo hicieron con fines políticos. Acuérdese el pronunciamiento del entonces presidente de FECODE cuando le dijo a unas maestras, esto es político, esto es para la elección del 2022. Entonces ahora nos quieren volver a amenazar con eso. Ahora nos quieren salir a amenazar que van a volver a incendiar el país. Jugaron a ser pirómanos para tratar de venderse como bomberos en el gobierno y terminaron llevando este país a la situación que está ahora, porque ellos siempre se venden como progresistas, pero realmente lo que son es pobrecistas, porque empobrecen los países. Si no, mire lo que está pasando con la salud, o con la infraestructura, o con la vivienda, o con la industria, sector por sector. Por eso yo creo, Edgar, que aquí el mensaje es, más que estar pensando en este momento en proyectos individuales, hay que buscar una gran alianza nacional republicana para el 2026, donde el país se pueda unir en la defensa de la democracia, unir en la gestión pública basado en herramientas gerenciales y en tecnocracia, no en esta ideologización de todos los sectores. Si no nos hundimos, nos vamos a hundir. Y eso significa no un proyecto personal. Yo como expresidente no tengo ningún interés personal distinto al de ver que esta horrible noche termine y el país pueda encontrar un reverdecer institucional de inversión y salir de toda esta política de la polarización, del odio de clases y de la destrucción del aparato productivo. Pues, expresidente, antes de despedirlo, quisiera saber el tema suyo y cómo analiza el aspecto en salud, porque precisamente la Corte Constitucional le acaba de decir al ministro de Salud pues que tiene unos pocos días un ultimátum para que no solamente tenga un reajuste tarifario con el tema de la unidad por capitación, sino también por todos los rezagos que hay, los presupuestos máximos y demás, porque la salud pues ya sabemos cómo están y la gente se está quedando, los usuarios, los pacientes se están quedando sin sus tratamientos, procedimientos y medicamentos. Aquí parece que la salud se estuviera manejando por Nerón, ese emperador que se regocijaba cuando veía que Roma ardía en llamas, porque el sistema de salud colombiano, con sus imperfecciones, Edgar, logró pasar la prueba del COVID-19. No solamente nadie se quedó sin atención, sino que cuadruplicamos las unidades de cuidado intensivo, fuimos líderes en vacunación, mantuvimos la vacunación corriente, sacamos la ley del residente, se pagaron deudas del pasado, se fortaleció el sistema de aseguramiento, la telemedicina, entre otros.
Y aquí como llegaron con esa ideologización, donde había que acabar la participación privada, como no lo pudieron hacer en el Congreso porque no han tenido los votos, decidieron cortarle el chorro al sistema para no pagar, generando un efecto dominó, el tal chu, que lo único que estaba buscando era: dejen de pagar al asegurador, el asegurador le deja de pagar al hospital, el hospital le deja de pagar a los médicos y a las enfermeras, y así se desborona todo, de tal manera que renazca el ave fénix entre las cenizas, que era la apuesta de ellos. Eso es una tragedia, es un crimen lo que han hecho con la salud en Colombia, y lo han hecho bajo esa perspectiva, regocijarse mientras está ardiendo un sistema que ha probado, pese a sus imperfecciones y a la necesidad también de mejorar muchos de sus aspectos, regocijarse viendo el sufrimiento de tantas personas, porque saben qué va a repercutir eso, en que se va a morir gente por falta de atención, en que se va a morir gente por no tener acceso a los medicamentos. Entonces es un crimen haber desmontado un sistema mixto sobre la base de ese balance público-privado que ha sido tan exitoso y que ha permitido que la medicina colombiana sea reconocida a nivel regional y a nivel internacional. Y finalmente, expresidente, ¿tiene aspiraciones políticas a organismos internacionales o por el contrario lo que está haciendo es hacer parte de su partido, Centro Democrático, y esperar a que este proceso surta efecto pues, con los foros regionales y que la gente conozca las propuestas, como usted decía, para volver a recuperar libertad, seguridad y por supuesto reactivación económica? Me han tratado de meter en muchas candidaturas, Edgar, que para la OEA, que para la ONU, que para muchas cosas. Yo estoy dedicado a varias tareas que las adelanto con mucha pasión. Uno, el proyecto de nuestra fundación I+D, Innovación para el Desarrollo, donde estamos formando jóvenes innovadores sociales en la Colombia profunda y queremos llevarlos a que puedan materializar sus proyectos, a que abran las oportunidades internacionalmente, a que tengan los mejores mentores y a crear la red de innovadores sociales jóvenes más grande de Colombia y de América Latina. El Centro Iván Duque, en el Woodrow Wilson Center en la ciudad de Washington, donde hoy estamos promoviendo la libertad y, ojo, la prosperidad como un factor que une a Estados Unidos con América Latina. Tengo también mis compromisos académicos, mis compromisos de consultoría internacionalmente y también dedicado a promover nuevos liderazgos. Y óigamelo bien, no tengo ninguna aspiración electoral. Espero que mi partido, el Centro Democrático, pueda adelantar todos estos foros regionales que está haciendo de tal manera que tengamos la posibilidad de tener un candidato, ojalá antes de terminar este año, y no someter al partido a tener que irse a una consulta cerrada en marzo del año entrante, pero serán los candidatos los que definan esas reglas de juego. Pero a margen de eso, porque tengo ese interés de que mi partido siga siendo una opción de poder, creo que hay que pensar mucho más allá de los partidos. Acá se requiere también que surjan nuevas figuras, nuevas candidaturas y que pueda darse esa gran alianza nacional republicana para el año 2026. Que ese estallido de violencia que muchos promovieron, que eran los pirómanos, hoy lo podamos responder con un estallido democrático, participativo, donde haya una gran convergencia y que esta sea una gran opción para los colombianos. Entonces, mi papel hoy, Edgar, más que estar teniendo aspiraciones personales o estar teniendo agendas ocultas, es muy claro y es de frente. Necesitamos todos contribuir sin egos a que nos unamos de cara al 2026 y no dejemos que esta tragedia que ha golpeado tanto a Colombia se mantenga y se mantenga con el deseo de salir a comprar conciencias con los dineros del presupuesto no ejecutado. Pues señores presidente, muchas gracias, muy generoso por estar con los miles de seguidores de Noti5. Hasta una próxima oportunidad, muchas gracias, buenas noches. Edgar, un saludo muy especial para usted, de verdad no saben lo que valoro esta invitación, usted sabe el aprecio que siempre le he tenido. Desde que yo estaba en mis primeros meses en el Senado, tuve la ocasión de participar en este espacio. Creo que es un espacio de noticia, pero sobre todo de rigor periodístico. Entonces, para usted, para todo su equipo, mi reconocimiento y siempre estaré disponible en lo que pueda acompañarnos. Continúe usted, Sone, con más noticias aquí en Noti5. Buenas noches.